En esta ocasión vamos a hablar sobre enfermedad acidopéptica. Somos estudiantes de medicina de séptimo semestre de la Universidad Alexander von Humboldt, ubicada en Armenia, Colombia, en colaboración con el Dr. Gerald Bode. Para comenzar, hablaremos un poco sobre el tubo digestivo, el cual hace parte del sistema digestivo. El tubo digestivo comienza en la cavidad bucal y termina en el ano. Mide aproximadamente 11 metros de longitud. Nos vamos a enfocar en patologías del esófago, estómago y duodeno. Esta patología está formada por el reflujo gastroesofágico, la esofagitis eosinofílica, la infecciosa, la medicamentosa, además de la úlcera péptica, la gastritis y la... Vamos a hablar del reflujo gastroesofágico. La enfermedad del reflujo gastroesofágico aparece cuando el esfínter esofágico inferior está alterado o se relaja de forma inadecuada, permitiendo así que el contenido vuelva a pasar al esófago, irritando la mucosa, causando una sintomatología característica y unas complicaciones. Entre los factores de riesgo tenemos la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, ingesta de alcohol, las comidas de alto contenido graso como el chocolate, la cafeína, condimentos o gaseosas, el embarazo y enfermedades que afecten la motilidad del esófago. Los síntomas de reflujo gastroesofágico se pueden clasificar en esofágicos y extraesofágicos. En los esofágicos podemos encontrar regurgitación, pirosis, halitosis, sabor metálico o dolor torácico. En los extraesofágicos, tos, laringitis u odinofagia. Los síntomas que pueden encaminar el diagnóstico de esta patología son la acidez y la regurgitación ácida. En la mayoría de los casos no es necesario realizar ningún examen adicional antes de comenzar el tratamiento. Si a pesar de esto los síntomas persisten, es necesario realizar otras pruebas diagnósticas como lo son las radiografías gastrointestinales, la endoscopia y la manometría esofágica. En cuanto al tratamiento, lo primero que se debe hacer es modificar el estilo de vida, disminuyendo el peso, elevar la cabecera de la cama al menos 10 centímetros y eliminar de la dieta los alimentos desencadenantes del reflujo gastroesofágico. En cuanto al tratamiento farmacológico, se recomienda inhibidores de bomba de protones como el omeprazol y adicionar H2 antagonistas. En la mayoría de los casos, esta patología no tiene complicaciones. Puede llegar a aparecer en aquellos con una enfermedad más grave desde el inicio o con una sintomatología más severa o crónica. Dentro de las clasificaciones está adenocarcinoma esofágico, esofagitis crónica, ya sea por hemorragia y estenosis, y el esófago de Barrett. Exofagitis infecciosa. Con el mayor uso de inmunosupresores para el trasplante de órganos, así como las enfermedades inflamatorias crónicas y las quimioterapias, junto con la epidemia del SIDA, las infecciones por cándidas, el virus del herpes y el citomegalovirus se han vuelto relativamente frecuentes. La odinofagia es una manifestación característica de la exofagitis infecciosa. Disfagia, dolor torácico y hemorragia también son síntomas frecuentes. Vamos a tocar las más importantes que son esofagitis por cándida, esofagitis herpética y esofagitis por citomegalovirus. Exofagitis por cándida. Es la más frecuente en pacientes inmunocomprometidos. La endoscopia constituye la valoración diagnóstica más útil. Su aspecto característico es de placas blanquecinas fiables y su tratamiento es fluconazol vía oral de 200 a 400 miligramos el primer día y se continúa de 100 a 200 miligramos durante 14 a 21 días. Exofagitis herpética. Causada por el virus del herpes tipo 1 y tipo 2, la endoscopia es un método diagnóstico. En inmunocompetentes se resuelve de forma espontánea en 2 semanas. En inmunocomprometidos, el tratamiento consiste en aciclovir 400 miligramos por vía oral 5 veces a día durante 14 a 21 días. Exofagitis por citomegalovirus. Solo se presenta en pacientes inmunosuprimidos, por lo general receptores de trasplantes. La endoscopia revela lesiones serpentinosas en la parte distal del esófago y se trata con ganciclovir 5 miligramos por kilogramo cada 12 horas por vía intravenosa. Esofagitis medicamentosa. Asociado a la mala ingesta de píldoras, se suele ubicar en el exófago medio.
Sus síntomas típicos son odinofagia y dolor torácico de inicio súbito, que puede despertar al individuo. Los síntomas pueden persistir durante meses y puede surgir estenosis en casos graves. No se conoce ningún tratamiento específico. Ahora hablaremos de la esofagitis eosinofílica. Se define como un trastorno inmunitario inducido por la sensibilización contra antígenos en personas que son susceptibles a estos, y se desconoce su evolución natural. Pero se ha demostrado que la alimentación es una pieza clave tanto en su patogenia como en su tratamiento, y que aquellos pacientes que no reciben un tratamiento oportuno tienen mayor riesgo de padecer una estenosis esofágica. La esofagitis eosinofílica es una enfermedad cada vez más frecuente, tanto en niños como en adultos a nivel mundial. Su prevalencia es de 4 a 6 casos por cada 10.000 habitantes y es mayor en varones de raza blanca. Y aquellos pacientes con antecedentes atípicos de alergias, como las alergias a algunos alimentos, el asma y la rinitis alérgica. Esta patología tiene unas causas secundarias como lo son el reflujo gastroesofágico, la hipersensibilidad a fármacos, los trastornos del tejido conjuntivo, el síndrome hipereosinofílico y las infecciones. Su diagnóstico se va a basar principalmente en la sintomatología esofágica típica que nos refiere al paciente y la biopsia de la mucosa esofágica. Y es muy importante descartar en aquellos pacientes que presenten disfagia y alimentos impactados en el esófago la posibilidad de una esofagitis eosinofílica. En los preadolescentes podemos encontrar síntomas como dolor torácico y abdominal, náuseas, emesis y aversión a los alimentos. En los adultos podemos encontrar síntomas como dolor torácico atípico y pirosis que no responde a tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. En ayudas diagnósticas tenemos la endoscopia, donde podemos encontrar hallazgos como la pérdida de la trama vascular por edema de la mucosa, anillos esofágicos múltiples, surcos de orientación longitudinal y exudado purulento. Y la confirmación del diagnóstico se debe realizar por medio de estudios histológicos en los cuales se debe mostrar una eosinofilia en la mucosa esofágica, con una densidad de eosinófilos de más o menos 15 por campo. La esofagitis eosinofílica puede traer algunas complicaciones, como lo son la estenosis esofágica, el esófago de menor calibre, que hayan alimentos impactados en el esófago y la perforación de este. El tratamiento de esta patología va a tener como meta disminuir los síntomas y las complicaciones de esta. Como piedra angular tenemos los inhibidores de la bomba de protones, que nos va a ayudar a excluir el reflujo gastroesofágico, que nos puede contribuir a la inflamación de la mucosa. Si los síntomas persisten y de igual forma la inflamación, entonces vamos a usar glucocorticoides tópicos deglutidos, como lo son el propionato de fluticasona o de budesonida. Estos son muy efectivos, pero pues por lo general cuando se suspenden la enfermedad recurre. Otro tratamiento que ha demostrado ser muy efectivo es la eliminación empírica de alimentos alergénicos como lo son la leche, el huevo, las nueces, el trigo, la soya y los mariscos, y posteriormente su reintroducción sistemática a la dieta. Y también tenemos la dilatación esofágica, que logra aliviar la disfagia en aquellos pacientes con fibroestenosis. Pero con esto hay que tener diferentes precauciones, ya que hay riesgo de laceraciones y perforaciones murales esofágicas profundas. Ahora hablaremos sobre úlcera péptica. La pérdida de la integridad de la mucosa del estómago o del duodeno, que se produce por un defecto local o una excavación a causa de una inflamación activa. La clasificación de Johnson modificada nos permite clasificar a las úlceras gástricas dependiendo de su ubicación. La grado 1 es aquella que se ubican en la curvatura menor. Las grado 2, aquellas que se encuentran tanto en el estómago como en el duodeno. Y las grado 3 son aquellas de localización prepilórica. La grado 4 es la que se ubica en el fondo gástrico. Y la grado 5 son múltiples úlceras que están relacionadas al uso prolongado de AINES.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, es común que los pacientes consulten por un dolor tipo urente, de localización en el epigastrio, que se exacerbe con el ayuno, pero que se atenúe con la ingesta de alimentos. Es un dolor de predominancia nocturno. Aunque ya mencionamos que su ubicación es de predominancia en el epigastrio, su ubicación puede variar, al igual que su intensidad. Normalmente los pacientes tienen concomitantes náuseas y vómitos, especialmente en cuncho en café, las cuales son un vómito con pintaditas de sangre. Las úlceras duodenales están relacionadas tanto al Helicobacter pylori como a los AINES y se han descrito muchas alteraciones de la secreción ácida, como por ejemplo la secreción ácida media basal y nocturna están incrementadas, mientras que la del bicarbonato disminuida. Por otra parte, las úlceras gástricas se atribuyen en su mayoría a infección por Helicobacter pylori. La secreción de ácido gástrico tiende a estar normal o disminuido y tiende a haber alteración de los sistemas de defensa de la mucosa gástrica. La endoscopia se considera uno de los métodos más sensibles y específicos para estudiar el tubo digestivo superior, ya que permite una visualización directa de la mucosa gástrica y además nos permite tomar biopsias directas desde la mucosa. Por otro lado, tenemos el test de ureasa, el cual nos permite poner en contacto una muestra de mucosa con un medio que contenga urea. Si existe la ureasa, el pH se va a modificar, produciendo un cambio de color. Es importante decir que la ureasa es una enzima que genera el Helicobacter pylori que va a cambiar el dióxido de carbono hacia amoníaco, lo que va a generar un pH más alcalino. Este es un método sencillo, barato y rápido. Normalmente el resultado sale aproximadamente en 1 hora. En cuanto al tratamiento, es importante saber que está el farmacológico y el quirúrgico. En el farmacológico está la terapia triple estándar, que consta de un inhibidor de bomba de protones 2 veces al día, amoxicilina 1 gramo 2 veces al día y claritromicina 500 miligramos 2 veces al día. Esto durante 7 a 14 días. La terapia secuencial consta de inhibidores de la bomba de protones 2 veces al día y amoxicilina 1 gramo 2 veces al día durante 5 días. Y luego se continúa con un inhibidor de la bomba de protones y claritromicina 500 miligramos 2 veces al día, esto durante 7 días. Por último, tenemos la terapia triple con levofloxacino. Este consta de un inhibidor de bomba de protones 2 veces al día, amoxicilina 1 gramo 2 veces al día, levofloxacino 500 miligramos 2 veces al día, esto durante 10 días. Existen indicaciones para realizar el tratamiento quirúrgico, como lo son un paciente de 60 años o con shock inicial, úlceras mayores de 1 centímetro, sangrado persistente mayor a 2.5 litros, vasos visibles en el lecho de la úlcera o la segunda hospitalización por hemorragia. Un procedimiento quirúrgico común para las úlceras pépticas refractarias se conoce como Billroth, el cual básicamente consiste en conectar la curvatura mayor del estómago con la primera porción del yeyuno, como podemos apreciar en la imagen. Es importante tener en cuenta las complicaciones, como es la úlcera perforada. Se presenta en el 5% de los pacientes. Rara vez se presenta sin un cuadro previo, lo que indica una cronicidad, y se puede convertir en una peritonitis. Encontramos la hemorragia también como otra complicación. Se presenta entre el 15 y el 20% de los pacientes. Es la complicación más frecuente, puede ser mortal por presentar un síndrome anémico y causa entre el 25% de muerte por úlceras en los pacientes. La escala de Forrest nos permite clasificar endoscópicamente la hemorragia según su sangrado, es decir, 1A, 1B significa una hemorragia activa, 2A, 2B y 2C una hemorragia reciente, mientras que el 3 es una ausencia de signos de sangrado. 1A corresponde a sangrado en chorro, 1B a sangrado babeante, 2A vaso visible y 2B coágulo adherido, los cuales tienen alto riesgo de morbimortalidad. 2C corresponde a hemantina y 3 a tapón de fibra. Por último, tenemos la obstrucción. Esta se da principalmente en las úlceras que son crónicas. Se da secundario a edema o a procesos de cicatrización. Se da normalmente en el 2% de los pacientes, produce vómito y un dolor muy incapacitante. Bueno, entonces ahorita hablaremos de la gastritis.
Entonces empezaremos con la definición. Pues como tal es una inflamación que afecta la mucosa gástrica y pues que histológicamente se van a ver hallazgos y que se clasifica según el tiempo, en aguda y en crónica. Pues crónica mayor a 3 meses y aguda menor a 3 meses. También pues por su caracterización histológica y por su distribución anatómica. En cuanto a la etiología, tenemos que el principal agente causal de esta enfermedad es el Helicobacter pylori, pero también se puede ver por factores como son el AINES, los irritantes gástricos, las drogas, el alcohol y el tabaco, el ácido gástrico y la pepsina o la urea. En cuanto a las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, tenemos entonces que se caracteriza por dolor abdominal, náuseas, pirosis, dispepsia y reflujo gastroesofágico. En cuanto a la dispepsia, entonces son como un conjunto de síntomas en los que se encuentran las flatulencias, el ardor, la distensión abdominal, entre otras. Para el diagnóstico de esta enfermedad, entonces, pues se hace por medio de la endoscopia, en la cual vamos a encontrar edema, eritema, mucosas hemorrágicas, punteados hemorrágicos, exudados, erosiones, pliegues hiperplásicos y presencia de signos de atrofia de la mucosa. ¿Qué vamos a ver entonces? Vasos submucosos con aplanamiento o pérdida de los pliegues, acompañados o no de placas blanquecinas que corresponden a áreas de metaplasia intestinal. Y en cuanto al tratamiento, entonces pues se trataría en caso de que sea el agente causal un Helicobacter pylori con 3 medicamentos. Amoxicilina 1 gramo cada 12 horas, claritromicina 200 a 500 miligramos cada 12 horas y esomeprazol o también omeprazol de 20 a 40 miligramos cada 12 horas.